Bienvenidos al laboratorio Circuitos Eléctricos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Escuela de Física, de la clase Física General 2. Denominamos circuito eléctrico al recorrido establecido para el paso de una corriente eléctrica, compuesto por diferentes elementos que tienen cierto control en el flujo de electrones que conforman la electricidad. Los elementos más básicos que podemos tener en un circuito eléctrico son las fuentes de tensión y los resistores, y podemos tener diferentes conexiones entre estos elementos, haciendo uso de un kit de construcción de circuitos de corriente directa. Mediremos en diferentes circuitos las variables de tensión y de corriente sobre cada uno de los elementos que le componen, con el fin de verificar la ley de Ohm, que describe el comportamiento de las variables de tensión y corriente en un circuito eléctrico. Los objetivos propuestos para esta práctica son establecer la relación matemática que existe entre la diferencia de potencial, resistencia y la intensidad, comprobar experimentalmente la ley de Ohm para circuitos eléctricos y familiarizarse con el uso del multímetro. Los materiales a utilizar son una fuente de voltaje regulable, 2 multímetros y un módulo de construcción de circuitos junto con cables bananas. Al comenzar a trabajar con electricidad, es necesario conocer algunos elementos, así como también la simbología por la cual están representados. Se puede observar en pantalla la simbología correspondiente a una fuente de voltaje, a una resistencia, la cual está medida en ohmios, un voltímetro, el cual mide voltaje, y un amperímetro, el cual mide corriente en amperes. Es necesario comprender el concepto de circuito abierto y circuito cerrado. Un circuito abierto es un circuito eléctrico en el cual no circula la corriente eléctrica, por estar interrumpido o no comunicado por medio de un conductor eléctrico. En cambio, un circuito cerrado es un recorrido por un cable de metal o conductor por donde circula la corriente eléctrica. En este circuito, la corriente o electrones va de un lado a otro. Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley de la electricidad. Establece que la diferencia de potencial V que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente I, que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, donde la resistencia es medida en ohmios en su honor, la corriente en amperes y el potencial es medido en voltios. En electricidad existen distintos tipos de conexiones, como ser conexiones en serie, las cuales son un tipo de conexión donde la corriente fluye a través de todos los componentes del circuito, de manera que la corriente utiliza un solo camino para trasladarse. Se utiliza en sistemas eléctricos básicos que no requieren ampliar los circuitos eléctricos. Las conexiones en paralelo consisten en realizar conexiones en un circuito donde los elementos se organizan de tal manera que la corriente se divide hacia otros sistemas antes de volver a reunirse o combinarse nuevamente. Cada componente recibe una carga y la distribuye a través de su propio sistema. Esto no impide que otros circuitos puedan cerrarse sin alterar los otros. Finalmente, el circuito mixto es aquel donde se combinan los circuitos en serie y paralelo. La gran ventaja de este tipo de conexión es que algunos se convierten en independientes y pueden ser cambiados o modificados cuando sea necesario. Procedimiento experimental. La primera parte del procedimiento experimental corresponde a la medición del valor de R. Esto se hace mediante la interpretación del color de las franjas que aparecen en las resistencias, donde cada franja, dependiendo de su posición y de su color, tiene un número asignado. Las franjas se leen de izquierda a derecha, comenzando con la franja A, seguida por la B, la C y la más distante es la franja D. Juntas, estas letras nos dan una relación que es de la forma AB por 10 a la C más menos D ohmios. Este es el ohmiaje total de nuestra resistencia.
Sabiendo el color de cada franja, buscaremos en una tabla de colores el número correspondiente al color para esa franja. Un ejemplo es una resistencia con franja A de color café, B de color negro, C de color rojo y D de color dorado. Según la tabla, esta resistencia tiene un valor de ohmiaje de 10 por 10 a la 2 más menos 5. Esto quiere decir que el valor de A es 1, el de B es 0, el de C es 2 y la tolerancia, que está representada por la letra D, es del 5%. Con el código de color vamos a calcular el valor del ohmiaje de cada una de las resistencias que se nos muestran en la guía. Con el valor de ohmiaje obtenido mediante el código de color, vamos a comprobarlo utilizando el simulador kit de circuitos. Para esto nos vamos a dirigir al simulador y vamos a seleccionar una de las resistencias de la cinta de instrumentos. Una vez hayamos seleccionado la resistencia, vamos a presionar sobre ella y nos aparecerá una cinta de opciones en la parte baja de la pantalla. En estas opciones podremos cambiar el ohmiaje de la resistencia que hemos seleccionado. Lo que haremos será hacer coincidir las franjas de colores de la resistencia del simulador con las que nos aparecían inicialmente en el procedimiento. La segunda parte del procedimiento experimental corresponde a las mediciones para la comprobación de la ley de Ohm utilizando un voltaje constante. Antes de comenzar a medir, es necesario conocer el kit de construcción de circuitos con el que estaremos trabajando. Este consiste en algunos elementos como una placa que tiene conexiones internas, las cuales están señalizadas por líneas de color blanco, que cuando se ponen en contacto se pueden conectar elementos externos. También tenemos otro conjunto de terminales que se conectan entre sí. Asimismo, se puede apreciar al reverso de la placa cómo es que están realizadas las diferentes conexiones internas. Es decir, estas terminales están conectadas entre sí, así como cada uno de los conjuntos que se están mostrando. Para hacer conexiones entre terminales que no están conectadas internamente en la placa, utilizamos cables tipo banana como estos que se están mostrando. Simplemente introducimos un extremo del cable en una de las terminales que queremos conectar y el otro extremo del cable en la otra terminal con quien queremos hacer una conexión. De esta manera, tenemos conectado estos 4 puntos con estos 3 de arriba. También podemos conectar en la placa elementos pasivos como los resistores, los cuales son de 1 megaohmio y de potencia máxima 1 watt. Para conectarlo en la placa debemos introducir estas 2 puntas en las 2 terminales de la placa que no estén conectadas internamente, de esta manera. Así la resistencia se encuentra conectada entre este conjunto de terminales y este otro punto de abajo. En el marco teórico, fueron enunciadas las diferentes tipos de conexiones que existen entre circuitos. En la placa del kit de construcción de circuitos, podemos conectar resistencias en serie de la siguiente manera. Conectando en estas 2 terminales una resistencia. Siguiendo el camino por la línea blanca, podemos conectar otra resistencia en estas 2 terminales, quedando en serie con la anterior. Y finalmente colocamos una tercera resistencia en estas 2 terminales. Podemos ver que las 3 resistencias quedarían conectadas en serie. La conexión se haría así. Siguiendo con los tipos de conexiones que se pueden realizar en el kit de construcción de circuitos, también podemos realizar conexiones en paralelo. Para conectar en la placa resistencia en paralelo, debemos recordar que las resistencias deben tener 2 puntos de conexión en común. De acuerdo con esto,
Podemos conectar una resistencia en estas dos terminales y conectar otra resistencia en estas dos terminales a la par. Vemos que ambas resistencias tendrían en común este punto superior y este punto inferior, es decir, dos puntos en común. Esto se hace de la siguiente forma. Si quisiéramos conectar una tercera resistencia en paralelo, deberíamos conectar este conjunto de terminales con este que tiene el punto superior en común de las resistencias, y de la misma forma este otro conjunto debe conectarse con el conjunto que tiene el punto común de la parte inferior. Así, la resistencia también tendría dos puntos en común con las otras dos resistencias. El procedimiento sería el siguiente. El instrumento de medición tiene por nombre multímetro. Con este multímetro en específico podemos medir voltaje, corriente, entre otras variables. Esta perilla nos permite seleccionar qué variable medir y en qué escala. En estas de aquí podemos medir corriente en DC y AC. En estas de aquí también. En esta es la temperatura, la frecuencia, capacitancia. En esta parte podemos medir la resistencia y continuidad, y esta última opción es para medir voltaje. Con este botón azul lo encendemos y con este cambiamos el modo de cada selección que ajustamos con la perilla. En la parte inferior se encuentran las terminales del instrumento. Esta es la terminal común y esta de aquí es la terminal para medir voltaje, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura, mientras que estas dos son para medir corriente con cada una de sus escalas diferentes. Aquí es para la escala de 10 amperes y la otra es para corrientes más pequeñas en el orden de miliamperes y microamperes. Utilizaremos este multímetro solo para medir corrientes pequeñas, por tanto seleccionamos la escala de microamperes. Seguidamente, encendemos el multímetro. Tomamos estas puntas del multímetro y las conectamos al instrumento de la siguiente manera. La de color negro en la terminal COM o común y la de color rojo en la terminal que se utiliza para medir corrientes pequeñas. El otro instrumento que vamos a utilizar para medir voltaje es otro multímetro, es el que se muestra en pantalla. También cuenta con diferentes escalas para medir, las cuales seleccionamos con esta perilla. Estas escalas de aquí son para medir voltaje, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Luego tenemos las escalas para medir resistencias, aquí la de continuidad, temperatura, y estas con fondo amarillo son para medir corriente, tanto alterna como en corriente directa. Y en la parte inferior también tenemos las terminales del instrumento. Estas serían la terminal para medir voltaje y resistencia, esta es la terminal COM o común, y estas dos para medir corriente de la misma forma que el multímetro anterior. Para preparar el instrumento, primero debemos encender el mismo, simplemente seleccionando una escala con la perilla. Nosotros utilizaremos una escala de 200 voltios para medir en corriente directa. Aquí vemos la lectura del instrumento y solamente nos hace falta conectar las puntas del multímetro de la misma forma que se conectaron las del multímetro anterior. Esta es la fuente de tensión que utilizaremos. En esta encontramos dos perillas.
Esta es para controlar el nivel de tensión de salida de la fuente. Y con la otra, controlamos el nivel de corriente a entregar. En la parte inferior derecha, encontramos las terminales de salida de corriente directa. Aquí se indica el máximo de voltaje a entregar, que son 12 voltios, y el máximo de corriente, que es 2 amperios. La terminal de color rojo tiene polaridad positiva, y la de color azul es la de polaridad negativa. Del lado izquierdo, contamos con las terminales de salida para corriente alterna, pero nosotros utilizaremos las de corriente directa. Para encender la fuente, presionamos el interruptor que se encuentra en la parte trasera de esta. La luz de color verde indica que ya se encuentra encendida, y la luz de color rojo indica que no está lista para entregar corriente. Para conocer cuál es el nivel de tensión que vamos a entregar con la fuente, utilizaremos el multímetro para medir el voltaje en las terminales de salida. Conectamos la punta de color rojo en la terminal positiva de la fuente y la punta de color negro en la terminal negativa de la fuente. Ahora movemos la perilla de corriente un poco para entregar un nivel seguro de corriente y movemos la perilla de voltaje. Al mismo tiempo, vemos la lectura del nivel de voltaje en el multímetro. Si queremos entregar 10 voltios con la fuente de tensión, movemos la perilla hasta que el lector del multímetro nos indique que se están recibiendo 10 voltios. Ahora sí, comenzaremos con la construcción del primer circuito. Para esto, utilizaremos una resistencia de 1 megaohmio en serie con la fuente de tensión, haciendo una circulación de la siguiente manera. Para ello, vamos a conectar esta terminal con la terminal positiva de la fuente y aquí la terminal negativa. Siguiendo la trayectoria, usamos un cable para conectar estas dos terminales. Luego, conectamos el resistor en estas dos terminales y aquí unimos con otro cable. De esta manera, cerramos nuestro circuito regresando a la fuente. El procedimiento sería el siguiente. Solo resta conectar las terminales de la fuente en estas dos terminales. Ahora, conectamos la fuente al circuito. Para esto, utilizamos los cables tipo banana para conectar las terminales de salida de la fuente con las terminales de la placa que consideramos que iría el positivo y el negativo. Utilizamos el cable color rojo para conectar la terminal roja de la fuente con la terminal que será la positiva del circuito y el cable azul para conectar la terminal negativa del circuito. De esta manera, tenemos este circuito que consta de una fuente de tensión conectada en serie con un resistor. Una vez construido el circuito, debemos incluir en el mismo los instrumentos de medición. Primero, vamos a incluir el que usaremos como amperímetro. Para ello debemos conectar el instrumento en serie con el elemento donde vamos a medir corriente, el cual será el resistor. Ahora, desconectamos el puente que tenemos con el cable tipo banana para poder conectar justamente en esas terminales el amperímetro usando las puntas de medición de este. Conectamos la punta de color rojo en esta terminal y la punta de color negro en la otra terminal. Ahora debemos incluir el voltímetro en el circuito. Como vamos a medir el voltaje que entrega la fuente en todo momento, conectamos la punta roja del multímetro en la terminal positiva y la punta de color negro en la terminal negativa de la conexión de la fuente. Para la primera medición, utilizaremos el circuito que acabamos de construir y preparar. Comenzamos encendiendo la fuente de tensión
y nos vamos a cerciorar de que estemos entregando un nivel de tensión de 10 voltios, así como se muestra en la lectura del multímetro. También debemos tener la certeza de que las puntas del amperímetro hacen contacto con las terminales de la placa, de tal forma que haya conducción en el circuito y podamos medir una corriente que circula por este. Tomamos la lectura que muestra el amperímetro, el cual está en unidades de microamperios, y lo anotamos en una tabla de la siguiente forma. Una vez hayamos tomado los datos de la primera configuración, pasaremos a cambiar la configuración del circuito, quitando la conexión del cable en la parte inferior del circuito, quedando de la siguiente manera. Una vez lista la siguiente configuración con una resistencia total de 2 megaohmios, encendemos la fuente de tensión. Nos vamos a asegurar de que el nivel de tensión sea de 10 voltios. Ajustamos de nuevo las puntas del amperímetro para que haya conducción y tomamos la lectura de la corriente en microamperios del amperímetro. Vamos a anotar este dato en la tabla. Repetimos este procedimiento con las siguientes configuraciones con circuitos con resistencias totales de 3 megaohmios, 4 megaohmios y 5 megaohmios para completar los datos de la tabla del primer procedimiento. La segunda parte del procedimiento experimental consiste en utilizar un circuito con resistencia constante. Ahora lo que vamos a hacer es medir la corriente que circula por el circuito para distintos niveles de tensión de la fuente. El circuito por utilizar consiste de una resistencia total de 2 megaohmios que construimos a partir de dos resistencias de 1 megaohmio conectadas en serie. Una vez tenemos cada elemento en su lugar, encendemos la fuente y comenzamos la primera medición con un nivel de tensión de 2 voltios, que podemos leer en nuestro multímetro que está haciendo función de voltímetro. Luego, a este nivel de tensión, tomamos la lectura de la corriente en microamperios en el amperímetro. Lo anotamos en la tabla que se muestra a continuación y continuamos con la siguiente medición, donde ahora vamos a variar la tensión hasta 4 voltios y tomamos la lectura de la corriente y volvemos a anotar en la tabla. Para la tercera medición, debemos aplicar un nivel de tensión de 6 voltios y tomamos la lectura de la corriente. Nuevamente anotaremos en la tabla. Para la siguiente medición, vamos a cambiar a 8 voltios y vamos a tomar de nuevo el valor de la corriente y a anotarlo en la tabla. Finalmente, la última medición se realiza con un nivel de tensión de 10 voltios, completando la tabla del segundo procedimiento para una resistencia constante. Ahora mostraremos cómo medir la resistencia de un resistor de carbono utilizando el multímetro. Este resistor tiene una etiqueta de 1 megaohmio. Como vimos anteriormente, el multímetro nos permite medir resistencia utilizando las siguientes escalas. Ya que el resistor es del orden de los megas, debemos seleccionar con la perilla la escala de 20 megaohmios. Conectamos el resistor en la placa del kit de circuitos y en estas dos terminales a la par del resistor debemos conectar las puntas del multímetro. Para conectar las puntas no es necesario tener ningún cuidado especial con la polaridad, ya que en la resistencia no es importante esta. Luego podemos tomar la lectura del valor que marca el instrumento. Tratamiento de datos experimentales. La primera parte del tratamiento de datos experimentales consiste en trabajar con los datos obtenidos en el procedimiento de voltaje constante. Vamos a partir de la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, y lo vamos a ajustar a la ecuación Y igual a V1X.
donde Y será la intensidad de corriente, X es igual a 1 sobre la resistencia y nuestra pendiente V1 será igual al voltaje. En esta parte, el valor teórico que vamos a utilizar será el voltaje constante para las mediciones del procedimiento experimental. Para la segunda parte del tratamiento, vamos a trabajar con los datos de una resistencia constante. Igualmente, vamos a partir de la ley de Ohm y lo vamos a ajustar a la ecuación de ajuste Y igual a V2X. En este caso, Y será igual al voltaje, X igual a la corriente y nuestra pendiente V2 será igual a la resistencia. Para esta parte, el valor teórico que vamos a utilizar será la resistencia constante que hemos utilizado en el procedimiento experimental. Finalmente, ya que hemos encontrado el valor de V1 y V2, haremos la presentación de resultado tal y como aparece en pantalla, recordando que V1 es el voltaje constante que hemos usado en el primer procedimiento, por tanto tendrá unidades de voltios, y V2 es la resistencia que utilizamos para el segundo procedimiento, por tanto tendrá unidades de ohmios.